Entonces, Dios los bendiga. Hoy, sábado 5 de marzo, el tema: ¿vale la pena vivir en santidad? Amén. Tremenda pregunta. Si vale la pena vivir en santidad. Amén. Esa es de las preguntas más fuertes de este 2016. Y vamos a ver qué dice la Biblia respecto a la santidad. Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por todos los hermanos que estamos congregados acá para escuchar tu palabra. Que esta palabra sea edificación no solo para nosotros, sino para toda persona a la cual llegue este mensaje. Y que seas tú hablándonos a través de tu palabra, no a través de mí, sino a través de tu palabra, que es la única verdad. Amén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso y todopoderoso de Jesús. Amén. Hay un dibujito muy bonito que yo compartí por WhatsApp con algunas personas, en el cual hay un muñequito con los brazos al cielo diciéndole: Dios, háblame. Y una mano que sale del cielo y le entrega una Biblia. Aleluya. A veces queremos escuchar que Dios nos diga lo que nosotros estamos esperando que nos conteste. Y Dios habla clarísimo a través de su palabra. Amén. Yo puedo dar testimonio de que he tenido revelaciones, yo puedo dar testimonio de que he tenido sueños, yo puedo dar testimonio de que he oído voces y cosas por el estilo. Pero todo, particularmente yo lo llevo, me voy a la Biblia de una vez. Me voy a la Biblia. No me emociono, aunque lo que esté escuchando, aunque lo que haya visto, aunque lo que me haya soñado me haya encantado, lo filtro a través de la palabra para yo no equivocarme con Dios. ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a ver ahora en este mensaje que vamos a predicar. Lo que es verdaderamente la santidad. ¿Puede haber santidad sin sometimiento a la palabra de Dios? Amén. Pero ¿cuántas veces yo me he analizado a ver si soy verdaderamente santo? ¿Cuántas veces yo he tomado la Biblia como punto de referencia para ver hasta qué punto yo soy verdaderamente santo? O para mí la santidad la va a determinar lo que me digan un grupo de cristianos, un grupo de personas, un grupo de religiosos, vamos a decir así, y no en el mal sentido de la palabra, sino por personas con creencias religiosas, de lo que ellos entienden que es la santidad. Porque cada quien tiene su librito respecto a la santidad. Para la religión católica, para usted ser santo lo tiene que beatificar el Papa. Para otras religiones protestantes, la santidad se mide con un aspecto exterior. Por ejemplo, ¿qué es santidad para algunas denominaciones? Bueno, santidad es que las mujeres no usen pantalones, no se tinten el pelo ni se maquillen, que los hombres no usen tatuajes, diezmar religiosamente, participar en todas las actividades de la congregación. Los hermanos tienen que ir a todita, tintan, si faltan a uno se descarrió fulano. Nunca faltar un culto, no escuchar música secular, solamente música cristiana, y en su televisión solamente tener canales cristianos. Usted no puede ver la noticia, usted tiene que ver enlace. Usted no puede ver esta noche María Cena, usted tiene que ver otro programa que tiene que ser religiosamente cristiano, porque si no te va para el infierno. Como generalmente le enseñan en muchas congregaciones, muchas personas. Una santidad exterior, una santidad impuesta, pero eso no es santidad. Eso no es santidad. Sin embargo, el texto base de este mensaje es Hebreos 12, verso 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En el contexto religión se define como santo a la persona que se destaca por su ética intachable o por mantener un vínculo particular con una divinidad. Esa es una definición del diccionario. De esta manera, en cierta forma, se eleva a los santos por sobre el resto de los seres humanos. ¿Qué dice la misma definición? Que es una persona que tiene una ética intachable. ¿Qué es ética?
¿Qué podemos definir como ética? Un conjunto de normas morales, ¿cómo las llevamos? Tiene un vínculo particular con quien, en este caso de los cristianos. ¿Cuál es la divinidad de los cristianos? Con Jehová. Tiene un vínculo especial. Y de esta manera es distinto a los demás. Entonces, la persona santa, la persona que vive en santidad, tiene una ética intachable cuando cumple con las normas que le impone la fe que nosotros vivimos, que son las normas que nos da Dios. Una persona santa es una persona apartada para hacer la voluntad de Dios. Cuando usted se aparta y usted dice, bueno, yo voy a dejar el mundo, yo voy a dejar la falsa religión, y yo me voy, o voy a dejar el ateísmo, o voy a dejar el agnosticismo, y me voy a convertir en un cristiano, se entiende que mi guía va a ser las reglas dadas por Dios en la Biblia. No pueden haber otras. Si no son esas, no soy santo. No estoy apartado, y no es que voy a cumplir 2 o 3 cositas. No es que 10 mandamientos voy a cumplir 8, voy a dejar 2, porque esos 2, eso vamos a negociar. Es que si lo voy a cumplir, voy a cumplir los 10, porque si Dios da 10, es porque Él quiere que se guarden 10. Si Él quisiera que se guardaran 7, hubiera dado 7, pero dio 10. Entonces Dios habla bastante claro de cuál es su posición. Él es misericordioso, pero no es flexible. Si yo me rehúso a guardar los mandamientos de Dios, ¿me puedo considerar santo? Definitivamente no. Y en estos tiempos finales existe mucho el humanismo. El humanismo es esta parte en la cual dejamos a un lado lo que Dios establece para complacer el gusto de la gente. A veces a mí me platican, me invitan, me enseñan, me muestran diferentes cosas, diferentes actividades, diferentes cosas que se hacen para Dios, y yo me quedo con la boca abierta y digo, pero ¿y de dónde sacan esto? ¿Y qué tanta creatividad? Y a veces la misma persona que me invita me dice, óyeme, pero explícamelo, ¿por qué? Dame una razón, ¿por qué? ¿Dónde está eso en la Biblia? Oye, en estos tiempos todavía se celebran fiestas que son judías, que eran para los judíos. Hay iglesias evangélicas que las celebran en estos días. Pero no la celebran como manda la Biblia, la celebran como a ellos les conviene celebrarla. Recientemente me mandan como 3 veces una invitación a ver una película en una iglesia. Digo, óyeme, ¿por qué cobras entrada? ¿Estás pagando derechos de autor? No me respondió. Claro que no me va a responder, no está pagando derechos de autor. Entonces aparece la oficina de derechos de autor y viene y pone una multa. ¿Y qué dice? Persecución contra la iglesia, se levantó el diablo. Oye, el diablo se levantó cuando a ti se te ocurrió poner una película sin pagar derechos de autor. Cuando hay una ley que dice que tienes que pagar derechos de autor. Entonces no podemos ir en contra de la ley. Esa es otra cosa que tenemos. A veces entendemos que estamos por encima de las leyes. Las leyes fueron puestas, dice el Señor en la Biblia, ¿para qué? ¿Para qué fueron puestos los jueces y los alguaciles? Para aplicar la ley y para combatir el mal, que a la vez nos cuida a nosotros. Pero esos son temas que son prohibidos tocarlos en algunos sitios. Una vez hablan de persecución de la iglesia. Recuerdo una vez que un hermano me dijo, oye, pareciera como que aquí hay iglesias que no tienen abogados que se congregan en ella, que no tienen asesores legales. Recuerdo una vez que salió una película, se llamaba Reto de Valientes. Oye, esa película creo que la estaban dando en el cine y ya había iglesias que la estaban proyectando. Yo le decía, pero ven acá, me dijo esa persona, usted es estudiante de Derecho, cristiano. Me dice, ¿por qué no tienen un asesor legal que le digan que lo que están haciendo está propenso a ser multados, a ser cerrados, a ser encarcelados? ¿Cuál es la necesidad? Eso no es santidad. Porque eso es robo de propiedad intelectual. Pero ellos no lo ven así.
Ellos no lo ven así, ellos lo ven de otra forma. Del Evangelio, de la palabra de Dios, no se guardan algunas cosas, se deben guardar todas. O sea, no es que yo voy a sacar lo que yo quiero guardar, es que tengo que guardar todo lo que el Señor Jesús ahí me dice. Y yo como predicador, Martín como pastor, ustedes los hermanos, ministros, diáconos, diaconisas, no están por encima de la palabra de Dios. Aunque usted crea que sí. Aunque usted venga y yo le pida a usted que ore por mí por una petición que es antibíblica, que se opone a lo que Dios establece, usted puede venir después y decirme, oré y el Señor me dijo que sí, que le diera para allá. Ni habló Dios, ni usted le sirve a Dios, ni yo obedezco a Dios. Yo obedezco a mis deseos de mi carne. ¿Por qué? Porque su deber como cristiano, como persona que conoce la palabra de Dios, que conoce los mandamientos de Dios, cuando alguien viene a violar lo que está escrito en esta Biblia, que toditos nos llenamos la boca diciendo que es palabra de Dios, nosotros tenemos que ponerle un freno. Decirle, alto, no se puede. Jesús. No se debe. Ah, pero tú le vas a dar para allá. Te advertí. Para que después no vengan las consecuencias sobre él y sobre mí. ¿Por qué? Porque la pena es para los dos. Si yo teniendo conocimiento te dejo hacer lo malo, soy tan culpable, yo como tú, y cuidado sin más. Y cuidado sin más, porque pude haberlo evitado. Yo doy el testimonio de que yo me pude haber economizado mucho sufrimiento si en algún momento me hubieran parado el coche con tiempo, gente que tenía más conocimiento de la palabra de Dios que yo y que podían hacerlo. Yo me he encontrado con personas que no son cristianas que a mí me han advertido, gente que dice en su vida nunca han leído la Biblia, que a mí me han advertido cuando voy a hacer algo que no le agrada a Dios. Mira, ven acá, espérate, tú eres cristiano, tú no puedes hacer eso. O tú no eres evangélico, te va a descarriar. Entonces, gente con conocimiento de la palabra de Dios, a veces, bueno, eso fue en el pasado, gracias a Dios. Pero vieron en un momento que yo estuve al borde de irme por un precipicio y no me advirtieron nada. Ahora, yo no los culpo, ni les guardo ese rencor. Le doy gracias a Dios por una razón. Después de esa prueba, de esa situación tan drástica, tan fuerte, que me provocó tanto sufrimiento y que casi me descargué los caminos del Señor, salí más fortalecido. Aleluya. Salí más fortalecido y predico en contra de eso que en un momento me separó de Dios. Yo les voy a poner un ejemplo que está en Génesis 17, 1, del 1 al 12. Pero vamos a leerlo solamente del 1 al 2. Dice: Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aleluya. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Anda delante de mí y sé perfecto, le dice el Señor. ¿Perfecto con qué? ¿Íntegro con qué? Con la voluntad de Dios. Y esa integridad fue lo que le permitió a Abraham ser considerado el padre de la fe y que de la simiente de Abraham viniera Jesucristo. Y que por esa fe de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Y al día de hoy Abraham es el padre de las tres religiones monoteístas más importantes que hay. Bueno, los musulmanes atribuyen que la religión de ellos es una religión abrámica, pero sí sabemos que los árabes son descendientes de Abraham por ser descendientes de Ismael, primogénito en la carne del patriarca Abraham. Pero Dios, en su infinita misericordia, para poder darle acceso al ser humano de nuevo a su reino, porque el ser humano cayó en el pecado en el principio, cuando se dejó seducir por Satanás en el jardín del Edén,
Dios se hizo carne entre nosotros en la figura de Jesús. Padeció como hombre, pero vivió sin pecado. Aleluya. Para muchas personas, en algunas religiones dicen que es imposible que Jesús y Dios sean lo mismo, porque como Jesús, Dios va a estar en el cielo y va a estar en la tierra. Humanamente es imposible. Es imposible que yo, Héctor, pueda estar en el cielo y pueda estar en la tierra, pero para Dios nada es imposible. ¿Y por qué entonces Jesús cuando ora dice, le ora al Padre si Él es el Padre? Esas son de las tantas cosas que la gente se pregunta. ¿Por qué Él dice el Padre es más que yo soy menos del Padre? Porque aquí no están entendiendo que Jesús lo que nos está dando es un modelo de vida. Jesús dice que Él es el que, nuestro maestro. Dice, a nadie llamen maestro porque un maestro tienen que es el Cristo. Jesús viene a enseñarnos cómo es todo. Y miren, fíjense que en Mateo 28:20, ¿qué dice Jesús? Mateo 28, del 18 en adelante. ¿Qué dice Jesús? Vayan y hagan discípulos por las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. ¿Y qué nos enseñó Jesús? A orar apartados, a amar al prójimo, a orar al Padre, a respetar la autoridad del Padre. Todo lo que Jesús hacía era el modelo de cómo Él quería que nosotros viviéramos. Usted le pide a Dios, dame el temperamento y dame, yo quiero ser un hombre como Jesús. Es la mejor petición que usted le puede hacer a Dios. Pero esa petición se dio con el corazón, prepárese porque le van a formar el carácter y el temperamento. A situaciones en las cuales usted reaccionaba violentamente, prepárese para reaccionar con un abrazo y un besito. A la persona que usted no quería ni ver en su vida, prepárese para darle un abrazo y decirle te amo. Usted pidió ser como Jesús, pues prepárese para ser como Jesús, manso y humilde de corazón. Hay gente que le pide a Dios la sabiduría de Salomón. Oiga, pídale a Dios sabiduría, pero la de Salomón no se la va a dar. Porque Él dijo, a Salomón le prometió que la de Salomón era de Él y de nadie más. Hay gente que le pide a Dios una doble porción del Espíritu de Dios. Óigame, usted le está pidiendo a Dios algo grande. Porque si usted le está pidiendo a Dios una doble porción del Espíritu de Dios, usted le está pidiendo a Dios, mira, yo quiero ser más grande que tú. Entonces, Señor, vamos a tener un poco como de, yo no sé, como de discernimiento, así mismo, hermana, de lo que vamos a pedir. Porque Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, pero no del de Dios. Imagínate que Dios nos dé una doble porción de su espíritu. Podemos crear planetas, universos, de todo podemos hacer. Y Él hizo para la palabra que sabe nosotros contigo. Exactamente, entonces imagínense, Satanás quería ser del tamaño de Dios. Imagínense, uno pedirle la doble porción, pero Dios sabe lo que da y cómo le da a cada quien. Pero ese Dios se hizo carne para poder cargar con todos los pecados de la humanidad, pecado que entró por Adán y nos llevó a la muerte. Bueno, pues otro hombre tenía que cargar con esos pecados para darnos vida. Pero ese hombre tenía que ser sin pecado. Ya es cuando Dios se encarna en Jesucristo, viene, carga con todos nuestros pecados, los pecados de la humanidad en la cruz, muere por nosotros y con su sangre derramada compra nuestra libertad. ¿Qué es redimir? Redimir es rescatar a alguien del pecado. Cuando una persona tenía un esclavo, por ejemplo, usted se enamoraba de un esclavo, usted iba a donde el amo y le decía, mira, yo te voy a comprar esta esclava, te compro su libertad, le estás redimiendo. Jesús nos redimió a precio de sangre. Ahora, hay un punto. Esa redención, ese acceso al camino de Dios, tiene algo interesante. Y es que para entrar ahí hay requisitos. Pero Dios nos da un regalo que no merecíamos. Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 2, verso del 1 al 10. Yo lo voy a leer primero en la versión Reina Valera, que es la versión que más tradicional en los cristianos evangélicos. Es la primera versión
En español que se hizo de la Biblia fue la versión Reina Valera. Y dice, Efesios 2 del 1 al 10: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. Por gracia sois salvos, dice anterior. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros de las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo el mundo tiene una obra. Bueno, ya esto es por palabra de Dios. Todo el mundo tiene una obra de caridad, todo el mundo tiene una obra de bien, todo el mundo ha sido simpático en algún momento. Todo el mundo tiene algo que mostrar. Si a eso nos vamos, si por obras es que vamos a entrar al reino de los cielos, sin arrepentimiento, sin nada, simplemente por buenas obras y buenas intenciones, pues el infierno estará vacío. Porque hasta el criminal más grande del mundo por alguien sintió amor, a alguien alimentó. Sin embargo, para poder entrar al reino de los cielos tiene que haber ¿qué? Tiene que haber un arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento que salga del corazón. No, Señor, me arrepiento de haber fallado, de haber pecado, de haber hecho esto, aquello, y después rienda suelta al pecado. Por eso me llama mucho la atención las bodas por la iglesia. Las bodas por la iglesia celebran los de la iglesia universal, como ellos se llaman, la iglesia católica. Ellos celebran una boda por la iglesia maravillosa. Los novios tienen que confirmar el bautismo, la confirmación del bautismo, que nunca lo sumergen, pero está bien, lo confirman. Tienen que confesarse con el cura, van y se casan por la iglesia, hacen una misa, todo el mundo agarra la mano, toman la hostia, una maravilla. Después van a celebrar la recepción, ahí se baila reggaetón, merengue, se dan jugo, se dan galletas, tienen sexo dentro de los carros, los invitados. O sea, se arma, se revive Sodoma y Gomorra después de salir de una iglesia. Y la novia se da un jugo que ni se acuerda de lo que pasó, y el novio se da otro, pero no. Pero esto solo pasa con ellos, también pasa con muchos que no son católicos, que van a los cultos, van a la iglesia y muy con la manita arriba, cantan todas las alabanzas y lloran, se deprimen, vuelan por el suelo, vuelan por los aires, y cuando salen a la calle, salen a la casa como si no hubieran estado en ningún lado. Hacen peor que antes de entrar. ¿Por qué? Porque no es genuino y no podemos llevarnos de emociones. Personas que me han dicho diferentes formas como ellas sienten el Espíritu Santo. ¿Cómo tú sientes el Espíritu Santo? Ay, yo siento el Espíritu Santo con el rabo de grito. Ay, yo siento el Espíritu Santo que me mete una risa. Ay, yo siento el Espíritu Santo que me pongo a dar vuelta. O sea, ay, yo siento el Espíritu Santo por dar tal y tal cosa. Sienten el Espíritu Santo de muchísimas formas que en la Biblia no está, pero yo lo siento. Pero cuando salen afuera, cuando pasa el estado de emoción, adiós Espíritu Santo,
Arranca el chisme, arranca la mala palabra, arranca la fornicación, arranca el adulterio, arranca los pleitos, arranca la contienda, arranca la mentira, la borrachera. Entonces, no puede ser posible que el Espíritu Santo entre y solamente me deje una emoción, no haga una transformación en mi vida. Cuando dice la Biblia que los frutos del que está lleno del Espíritu Santo son ¿qué? Paz, amor, benignidad, paciencia, fe, templanza, dominio propio. Yo vi una vez un mensaje en internet que me encantó. Decía, la principal señal de que estás lleno del Espíritu Santo no es que hables en lengua, es que controlas la que tienes. Aleluya. Aleluya. El mismo Santiago dice que con un timón se controla un barco, pero que la lengua, que es tan pequeña, puede provocar un incendio forestal. Y yo he visto unos incendios forestales que se han provocado, que hasta uno mismo ha provocado eso, por decir lo que no tiene que decir. Y a veces uno diciendo la verdad se arma tremenda cosa, porque no todo el mundo la aguanta. Pero mejor que se arme por usted decir la verdad y no por usted decir una mentira. Porque por decir la verdad a Jesús le costó la vida. Entonces vamos arriba. Si es por la verdad, que se arme lo que se tenga que armar. Pero esto que acabamos de tener en el libro de Efesios, capítulo 2, versos 1 al 10, podemos leerlo en una traducción, una versión internacional, que está un poco más claro, más entendible y más cómoda para uno explicar. Dice: en otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en las cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Cuando yo estaba en el mundo, adulterio, fornicación, cerveza, romo, pornografía, casino, lo que fuera donde ustedes estuvieran, donde yo estuviera, nosotros vivíamos según el modelo de los que viven en desobediencia. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. Usted entra a internet a buscar la información que sea, oiga, puede ser la que sea, y tiene que meterse un pop, un archivo de estos que emergen con una mujer o desnuda o en bikini o enseñando el trasero. ¿Por qué? Porque eso es lo que está ahora mismo vendiendo. Para anunciarte lo que sea, que tiene que poner una mujer semidesnuda. Para lo que sea, tiene que salir una mujer semidesnuda, no un hombre, una mujer. Entonces eso está forzando a que eso es puro erotismo, eso es pura pornografía, eso es pura influencia diabólica, que está incidiendo ¿en quién? En el que no conoce a Dios. Entonces usted se encuentra que en la calle más violaciones, más prostitución, más mujeres que lo que anhelan es que hacerse los pechos, que hacerse las caderas, que hacerse esto, porque hay una influencia del medio, una influencia del ambiente que está ejerciendo presión sobre ellos, y para ser aceptado usted tiene que adaptarse a la sociedad, si no, no cabe. Pero ¿quiénes marcan estas reglas? Estas reglas y este orden lo marcan los verdaderos discípulos del diablo, no los discípulos de Dios. En ese tiempo, continúa la Biblia, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. ¿Qué hace un cristiano, una persona bautizada, una persona que reconoce a Jesús como su Señor, Salvador y Redentor, comportándose como una persona que no lo ha aceptado todavía? ¿Qué busca un hombre de Dios comportándose como un hombre que no es de Dios? ¿Qué busca una mujer que se llena la boca diciendo Dios es mi Padre, Dios es mi Padre, aleluya, amén, Dios te bendiga, santo, 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 aleluya, comportándose como una mujer que eso no le pasa ni remotamente por la cabeza? Lo que pasa es que cuando queremos, hablamos de la palabra conversión, pero en una conversión parcial. Nos queremos convertir por pedacitos.
Esto sí, pero esto no. Esto sí, pero esto no. Ah, déjame aquí, pero no me quite aquí. Déjame esto aquí, pero no me quite aquí. Aleluya. Entonces la conversión debe ser completa, no puede ser parcial. Gloria a Dios. Continuamos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. O sea, la salvación es un regalo de Dios. Pero ¿qué pasa? Vamos a dejar esta parte hasta ahí. Pero ¿qué pasa? Es tan sencillo como decirle al Señor: Señor, queremos formar parte de tu reino, queremos entrar a tu reino, queremos vivir en tu reino, acéptanos en tu reino. Él no tiene inconveniente en aceptarnos si ve que el deseo es genuino y es verdadero. Pero para entrar tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados, y arrepentirse es sentir remordimiento por haberlo hecho, confesarlo y no volverlo a hacer. Y el Señor Jesús ahí nos limpia de todo pecado, pero cuando entramos a su reino hace así: bienvenido al reino, pero estas son las reglas. ¡Pah! Y te pasa la Biblia. Te da un Nuevo Testamento y te dice: ¿tú quieres vivir aquí? Aquí es que se vive así. Y en su casa usted manda, en su casa puede mandar el vecino. En mi casa se hace lo que yo diga. ¿Usted no le gusta las reglas de mi casa? Compre una o alquile una y múdese. Entonces, en la casa de Dios se hacen las reglas de Dios. Entonces, que yo ahora soy cristiano. Pero usted es cristiano, pero hermano, mire, usted baila bueno. Yo vi un video suyo bailando en una discoteca que hasta la pista le dejan a usted solo. Usted no es cristiano. Pero que yo he visto la gloria de Dios, yo le pedí a Dios, he hecho milagros. Eso no importa. Eso no importa. La misericordia de Dios es infinita. No es a ti nada más que te lo hace, se lo hace a todo el mundo. El principal milagro que hace Dios en tu vida es que tú, siendo pecador, todavía estás vivo. ¿Quieres más milagros de ahí? Jesús. Tú, siendo pecador, todavía estás vivo. Y tú me estás hablando a mí de milagros porque te cortaron la luz, clamaste a Dios y llegó la luz y vino un tipo y te dio 100 pesos para que pagues el recibo de la luz y no te cortara la luz. ¿Tú quieres ver milagros de verdad? Conviértete para que tú veas milagros en grande de verdad. Entrégate al Señor para que tú veas milagros de verdad en tu vida. Milagros como el drogadicto que deja la droga. Milagros como el hombre adúltero que vuelve a su casa y reconstruye su familia. Aleluya. Milagros como la muchacha que andaba por la calle perdida, que era el dolor de cabeza de su papá y de su mamá, y que vuelve a su casa restaurada. Gloria. Que esos son milagros que para la ciencia no tienen forma. Cuando la ciencia cierra todo, que dice no hay forma, no, yo no veo nada, aquí yo no veo solución, aparece Dios y dice: ahora me toca a mí. ¡Pah! Mira la solución ahí. Y la ciencia tiene que callar. Entonces, usted quiere ser cristiano, venir al reino de Dios con las reglas del mundo, con las reglas del diablo. Libro de Juan capítulo 8, que dice el Señor: si ustedes fueran hijos de Dios, hicieran las cosas de Dios, porque un hijo hace lo que ve al padre haciendo. Ustedes son hijos de su padre, el diablo, le dice Jesús. Hay gente que se llenaba la boca diciendo que eran hijos de Dios, pero no hacían las cosas de Dios. Aleluya. Pero mira a la hermana, que bueno baila. Y ella es evangélica. Tú eres una mujer evangélica. ¿Evangélica de qué? Pero mira cómo está brillando, brilla con ese tipo que está ahí. Ese es el marido de ella. Es un compañero de trabajo. Ya no es casada. Sí, pero el marido no sabe que ya tiene eso. Y así comenzamos a dar más testimonio, y después de llenarnos la boca diciendo que somos cristianos. No, hermano, despierte de ese sueño. Usted no es cristiano porque usted entra a una iglesia. Usted no es cristiano porque usted vaya a todos los cultos. Usted no es cristiano porque ese diezmo suyo no falle. Usted viene hasta una mentajón que le regalen, le corta un pedacito y lo echa en la canastica. Usted es cristiano porque como usted se somete a la voluntad de Dios y hace un cambio en su vida, pero un cambio que nace del corazón porque usted le abrió su corazón al Señor. ¿Quién de los que está aquí se atrevería que yo le fumigara la casa con ellos adentro? Jesús. Miren, el virus del Zika está acabando.
yo quiero fumigar la casa de ustedes, pero tiene que quedar todito adentro. Eso si voy a echar un veneno que no le va a hacer mal a nadie. Ah, ¿verdad que no? Nadie quiere. Ustedes salen y yo fumigo la casa, nos vamos dando una vuelta por ahí, evangelizamos en el malecón, venimos, abrimos la ventana y está, cero mosquitos. Pues lo mismo sucede cuando le tenemos que entregar el corazón a Dios. Si yo en mi casa, cuando venga el fumigador, le digo, mira, yo quiero que tú me fumigues la casa, pero no entres a esa habitación por la razón que sea, la casa no va a quedar completamente limpia. Porque las alimañas que se quedan en esa habitación se van a encargar de contaminarme la casa más adelante. Si yo abro la habitación, todas las puertas de la casa, y yo digo que dejo que el fumigador limpie todo, entonces mi casa va a estar limpia. Yo no puedo clamarle a Cristo y decir, ven, entra en mi corazón, pero eso sí, mira, a mí mi romo no me lo quite. Tú puedes venir, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero mi romo no te metas con eso. Oh, déjame bailar mi merenguito. Mira, de Juan Luis que lo voy a bailar. Que de Ramón Orlando que lo voy a bailar. Que son merengueros, pero son cristianos. Mira, es salsa de Charlie, que era del grupo Nietzsche, que yo voy a bailar. Son salsa de Richie Ray y Bobby Cruz. Eso no tiene nada, absolutamente nada que ver con un cristiano, sea el cantante, quien sea de la religión que él diga ser, lo que él se crea, absolutamente nada tiene que ver. Usted es cristiano, usted es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En el reino de Dios nada de eso cabe. Inmundicia, pecado, fornicación, robo, adulterio, sensualidad, sexualidad, en el reino de Dios no cabe, no entra. Ningún manchado va a entrar en la presencia de Dios. Hay que entrar con las vestiduras blancas. Si usted extraña, le hace falta, desea seguir haciendo toda su vagabundería, pues no venga a querer burlarse de la sangre de Cristo. Porque mala cosa es caer en las manos de Dios. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero ¿qué pasa? Que la Biblia nos enseña que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17. ¿Qué significa esto? Que lo que la persona que quiere servir a Dios necesita saber para llevar la vida agradable a Dios está en las Escrituras. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos dice en 1 Corintios 4, verso 6: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Nos dice el apóstol Pablo, por amor de vosotros, para que aprendan de nosotros a no pensar más de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque cuando yo comienzo a pensar más de lo que está escrito, ¿qué sucede? Se envanecen unos contra otros. Entonces usted se encuentra por ahí con un reguero de gente que lo que tienen es un desastre, y ellos le llaman a su desastre ministerio. Por eso es que el Señor Jesús dice en Mateo 23, le dice a los escribas y los fariseos: hay escribas y fariseos hipócritas que van por el mundo tratando de ganar un prosélito, y cuando lo consiguen lo hacen más merecedor del infierno que ustedes mismos. O sea, ¿qué es un prosélito? Un prosélito es un gentil que se convierte al judaísmo. Una persona que no es judía, que no pertenece al pueblo de Israel, que se convierte al judaísmo, es un prosélito. Entonces, ustedes ganan un prosélito, ustedes salen a hacer campaña, a hacer mítines, a ganar almas para Cristo, pero la doctrina que ustedes les enseñan
profecías, las mentiras que ustedes le predican, los hace a ellos más merecedores del infierno que del cielo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con predicar exactamente lo que diga la palabra, no lo que yo quiera decir. Cuando el Señor nos manda a predicar, ¿nos manda a predicar qué? Nos manda a predicar el Evangelio. ¿Usted quiere predicar profecía? En la Biblia hay muchísima, predicará de ahí. Porque por grande, por chula, por lo que usted quiera que sea la profecía que usted va a predicar, mire, si no tiene respaldo bíblico, usted está perdiendo su tiempo. Cae usted en la categoría de que de falso profeta. Como andan muchos profetizando por ahí, había uno que hace unos cuantos años era el profeta por excelencia. Y comenzó a profetizar que el presidente fulano lo va a... comenzó a profetizar cosas que no sucedieron. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué necesidad tienes de hablar cosas que no tienen respaldo bíblico? Lo que pasa es que quieres que un grupo de ingenuos que no leen la palabra te tengan por varón de Dios, o por varona de Dios, o por guerrero de Dios, o por siervo de Dios, para tú inflarte. Y esas personas que te tienen así, que creen en todas tus mentiras, en todas tus chácharas, en todos tus inventos, en todos tus sueños, en todos tus mensajes de Satanás, terminan siendo tan desobedientes como tú. ¿Por qué debemos evitar ir más allá de lo que está escrito? Porque lo que está escrito es palabra de Dios. Aleluya. Y no podemos ser rebeldes a la palabra de Dios. Toda profecía, sueño, voz, mandamiento, mensaje o carta que reciban debe ir respaldada por la Biblia. No se sorprenda ni se deje manipular por palabras hermosas, prédicas cargadas de retórica que sacan lágrimas y ponen a cualquiera a reflexionar. Todo lo que reciban supuestamente de parte de Dios, péselo con la Biblia. Si no tienes respaldo bíblico, no vino de Dios. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Y dónde encuentra la palabra de Dios? En la Biblia. ¿Hay otro sitio? No hay otro sitio donde te puede encontrar la palabra de Dios que no sea en la Biblia. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero debemos leer la Biblia, creer en su veracidad y en Jesús también. Jesús dice en Juan 5:39, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas vida eterna, y en ellas tienen vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida, le decía Jesús a los israelitas. Yo, para completar, yo les voy a poner un ejemplo de lo que se llama sumisión y obediencia. Y lo vemos en María, la madre de Jesús, en la boda de Caná. Libro de Juan, capítulo 2, versos de 1 al 4. Aleluya. Para los católicos, por ejemplo, las bodas de Caná, cuando termina el vino, que existe la situación de que se terminó el vino, el María ir a donde Jesús a presentarle el problema, para ellos es una orden que le da María. En realidad María no le da una orden a Jesús, María le presenta el problema a Jesús. Oye, tenemos un problema. María le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué quieres conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Sin embargo, ¿qué dijo María? Miren, hagan lo que Él les diga. María le presentó un problema. Ella no le dijo, mira, convierte el agua en vino. Ella no le dijo, haz vino. Ella no le dijo, Jesús, levántate de ahí y busca vino, que no hay vino y hay que seguir la fiesta. Ella le presentó una situación y Él decidió convertir el agua en vino. Pero ¿qué dice María? Hacer lo que Él les diga. Si Jesús dice, bueno, se acabó la fiesta, se acabó el vino.
ejemplo de lo que se llama, primero, respeto a la autoridad de Jesús, y también ir y presentarle a Jesús una situación. Ella le presentó un problema, mire, se acabó el vino. Ahora hay un detalle, también mucha gente usa eso como excusa para beber vino y a fumarse. En aquella época el vino no se podía beber agua, no existían los filtros para potabilizar el agua, ni los sistemas de ósmosis inversa. El que se bebió un vaso de agua en aquella época, una persona de tu tiempo se bebió un vaso de agua de esa época y lo damos por muerto. Eso tenía todo tipo de gérmenes. Sin embargo, el vino, que era no una más que el fermento de la uva, el jugo de la uva, era la bebida más saludable que podían tener a mano. Hay un detalle, el vino, el fermento de uva siempre ha sido embriagante, pero también depende del tipo de uva. No todas las uvas tienen el mismo contenido de alcohol. Ahora mismo venden unos vinos que con media copita usted no sirve para nada. Hay vino que con una copita usted se lo bebe y usted se quiere quitar las copas y se está volviendo loco. Pero el vino que usted se bebe ahora, el romo que usted se bebe ahora, la cerveza que usted se bebe ahora, el whisky que usted se bebe ahora, es con el fin de usted embriagarse. Y dice la Biblia que los borrachos no van al reino de los cielos. Por eso es que nosotros los cristianos debemos evitar beber. Pero el pastor fulano se da su traguito social. Problema del pastor fulano. Usted no se lo dé. Porque después del primero viene el segundo, y después el tercero, y por guardar la apariencia se bebe uno, pero escondido se bebe 10. Y yo conozco cristianos que por una copita de vino han hecho cosas, barbaridades impublicables. Entonces evítelo, Señor, por Dios, hay tantas cosas que hay que beber para beber. Hebreos 10, verso 27-31 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Efesios 4, 22-24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de vuestra mente y vestidos de hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dicen que despójense, o sea, que es una tarea de nosotros. Somos nosotros que tenemos que despojarnos del hombre viejo, tener carácter y fuerza de voluntad. Primera de Corintios 6, del 9 al 11 dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas habéis sido lavados, santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, estos pecados que cometíamos antes no nos permitían entrar al reino de Dios. Ahora estamos lavados, justificados, y ¿qué tenemos que hacer? Evitar volver a esa vida. La santidad se ha convertido en algo difícil para muchas personas porque quieren someterse parcialmente a la voluntad de Dios. Ningún desobediente estará en el reino de Dios. No nos ilusionemos con que seremos escogidos si no acatamos los mandamientos de Dios con temor y temblor. El no someterse a los mandamientos de Dios ha hecho que muchas personas con ministerios grandes y muy famosos al día de hoy se estén perdidos y sus seguidores también, pues Dios les ha dado una mente reprobada para que crean la mentira y su final será la perdición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso de Tesal 4 habla de eso. Mucha gente anda por ahí creyendo que oran a Dios y están más lejos de Dios de lo que usted se imagina. Entonces, hermanos, Dios los bendiga mucho.